al que servimos, al que honramos. Rogamos, Señor, en esta mañana, que así como hemos sido ministrados a través de la adoración, a través de la alabanza que tributamos a ti, también lo seamos a través de tu palabra. Que ella nos hable y que cumpla en nosotros el propósito bendito para el cual nos ha sido enviado. En el nombre de Jesús, Rey y Señor. Amén. Hechos capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Y leemos a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. Pueden sentarse. Cuando uno va a pasar juicio a los pasajes bíblicos y uno va a llegar a alguna conclusión sobre algún pasaje bíblico, desde luego yo puedo llegar a una con la lectura del pasaje que hemos tenido en la mañana de hoy. Este pasaje bíblico es sumamente radical. Profundamente radical. En ningún otro hay salvación. Desde luego, no acepta este pasaje bíblico ningún tipo de excepción. Como por ejemplo decir en Jesús y en Buda hay salvación. O decir en Jesús y Mahoma hay salvación. O decir Jesús y en Mita hay salvación. El texto es radical. Y tal vez para algunos pueda ser hasta injusto. Y tal vez para algunos pueda ser como elemento para argumentar con este pasaje bíblico. La iglesia lo que hace es buscarse problemas. Pero a fin de cuentas, hemos aceptado la Biblia como palabra de Dios. Y hemos declarado que el contenido de la Biblia como palabra de Dios es lo que nosotros no solo atesoramos, sino que a su vez creemos y también proclamamos. En ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. El contexto histórico ubica precisamente a Pedro y a Juan frente a todos los religiosos de Israel. Este elemento, los religiosos de Israel, es el componente del Sanedrín. Y el Sanedrín no era otra cosa sino que el tribunal supremo de los judíos. Este Sanedrín tenía
unas facultades controladas por el Imperio Romano, pero a fin de cuentas, este Sanedrín tenía facultad para arrestar, tenía facultad para enjuiciar y tenía facultad también para matar a cualquier gentil que penetrara a la parte reservada del templo. Desde luego, aun cuando el Imperio Romano había delimitado las facultades de este Sanedrín, ellos habían logrado que el imperio les reconociera estas facultades. Estaba compuesto por 71 miembros y desde luego el sumo sacerdote era miembro ex oficio, es decir, era la persona que presidía dicho Sanedrín o dicho tribunal. A este Sanedrín pertenecían los saduceos, pertenecían escribas, pertenecían fariseos y desde luego se menciona que también pertenecían ancianos, que no era otra cosa sino que la facultad de algunas personas que se destacaban en unas funciones dentro de la experiencia religiosa judía. Cuando uno lee el documento del libro de Hechos, el autor del documento dice que cuando Pedro y Juan fueron citados, desde luego bajo arresto previo, ya habían sido arrestados el día anterior, ahora los estaban citando para llegar hasta ellos. Dice Lucas que había dirigentes, dice Lucas que había ancianos, estaban los escribas, estaba Anás, el sumo sacerdote, estaba Caifás, había también uno llamado Juan, que a la sazón hay algunos estudiosos de la Biblia que dicen que era un rabino bien famoso, que era el que gustaba disputar con aquellos que tenían enseñanzas distintas a la fe judía, llamado Yohanan ben Zaccai. Y este rabino da la impresión que también estaba allí. Estaba Alejandro, según dice Lucas, y los estudiosos dicen que este Alejandro probablemente pudo haber sido Alejandro Lisímaco, un hombre muy rico que obviamente sostenía con su capital, con su dinero, sostenía el templo y en efecto pues se le había considerado para que también fuera parte del Sanedrín. Y dice que también estaban los que eran del linaje sacerdotal, probablemente los 5 hijos de Anás, el sumo sacerdote, que allí también se encontraba. Desde luego, cuando Lucas recoge la información completa, debe tener alguna intención. Y yo presumo que la intención de Lucas fue decir que el día que Pedro y Juan fueron citados a el Tribunal Supremo Judío, desde luego los que le acusaban eran los más intelectuales, eran los más ricos y los hombres más poderosos de Israel. Lo que esto quiere decir es que dentro de la trama de la historia que nos presenta Lucas, las posibilidades de salir triunfante Pedro y Juan de aquel juicio eran ningunas. Todo estaba bien orquestado, todo estaba bien preparado para que
cuando Pedro y Juan fuesen presentados ante este cuerpo, llana y sencillamente ellos no iban a tener posibilidad de prevalecer. ¿Qué acusaciones se le estaban haciendo a Pedro y a Juan? Ellos habían sido arrestados por la realización de un milagro que hicieron a un paralítico. Fíjense qué interesante. Un milagro fue suficiente para que fuera Pedro y Juan arrestados. Desde luego, da la impresión también que como resultado de aquel milagro y de la predicación de Pedro y Juan, se habían convertido otros 5,000 hombres en esa ocasión. Y desde luego, si la cosa sigue como va por parte de estos discípulos de Jesús, cada vez que predican, cada vez que hacen milagros, cada vez que alzan su voz se convierte en 5,000, esto llana y sencillamente es un serio y fuerte dolor de cabeza para los judíos. Pero la postura y la posición de Pedro y de Juan todavía molestaba más. Y es que ellos anunciaban que la salvación y la resurrección de los muertos adviene solo a través de Jesucristo. Y desde luego, con estos planteamientos que eran considerados totalmente equivocados por el Sanedrín, con estos planteamientos que prácticamente desarticulaban toda la teología judía, el planteamiento de la sanidad a través de Jesús, el planteamiento de la salvación como resultado de reconocerle a Él como el Mesías, el planteamiento de entender que la resurrección adviene como resultado de Jesucristo, porque Dios le había resucitado de entre los muertos, era prácticamente el motivo, la razón por la que estos religiosos del Sanedrín estaban citando a Pedro y a Juan para que comparecieran frente a ellos. Desde luego, es importante señalar que Pedro y Juan están frente a los que planificaron y ejecutaron a Jesús. Y vamos a ponernos en los zapatos de cualquier persona que es acusada por un delito y es llevada precisamente ante la gente que representa el poder, la intelectualidad y representa obviamente la fuerza religiosa de ese país. Imagínese, había hace muchos años atrás, cuando niño yo la escuchaba. Yo estoy seguro que yo no soy el único que lo escuché. Pero había una canción de muchos años atrás que decía: temblaba la corte, temblaba el fiscal cuando veían a Martínez Nadal. ¿Verdad que sí? Estoy seguro que algunos aquí, por más espirituales que sean, tienen que acordarse de esa canción. ¿Ah? Yo creo que Johnny la cantaba, ¿verdad? No la cantaba esa época. Entonces, pero fíjese qué interesante. O sea, la estructura de la historia nos está diciendo cosas interesantes sobre el tema. Han sido arrestados 2 discípulos de Jesús, 2 apóstoles de Jesús. Han sido arrestados porque han violado la ley judía. Están proclamando a Jesús como el Salvador y están diciendo que
es el Mesías, que es el enviado de Dios. Están haciendo milagros en su nombre y están proclamando que la experiencia de la resurrección de entre los muertos, que los fariseos creen, que los fariseos proclaman, esa experiencia de la resurrección de los muertos advendrá no como dicen los fariseos, sino advendrá como resultado de que Dios resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Ahora, siendo esta gente la misma gente que planificó la muerte de Jesús, siendo esta gente la misma gente que ejecutó a Jesucristo en la cruz, las posibilidades de Pedro y Juan, prácticamente hablando, son ninguna. Y cuando una persona, claro, los abogados que están presentes y algunos hermanos que son jueces y hermanas que son jueces que nos visitan y hermanas que son fiscales que nos visitan, saben que esto es así. Cuando el delito se ha cometido y la ley se pronuncia en contra de ese delito y el juez y el fiscal son buenos, el abogado de Puerto Rico por lo general dice que es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Y entonces se van a la posibilidad de transigir el caso, tal vez con una aceptación de culpa, para que la sentencia sea menor. Esa es la regla que por lo general, y fíjese que esa regla por lo general se ha dado a través de toda la historia. Pedro y Juan están ahora probablemente debatiéndose si vamos a llegar ante el Sanedrín. ¿Qué vamos a plantear? ¿Qué vamos a decir? Esta gente representa el mundo intelectual y yo estoy seguro que Pedro y Juan se miraron y dijeron: nosotros somos nada más que dos simples pescadores. Esta gente representa la intelectualidad del culto y de la liturgia judía. Nosotros apenas somos judíos, pero no conocemos a profundidad todo lo que esta gente sabe. Aquí están los fariseos, la gente más apasionada, la gente más entregada de todo corazón. A esto ellos se encargarán de que a nosotros nos pongan todo el peso de la ley. Hemos sido claramente advertidos, hemos sido claramente señalados. Yo me imagino a Pedro y Juan pensando: ¿cómo vamos a salir de este asunto? ¿Cómo vamos a salir de este problema? Desde luego, alguien pudiera decir: vamos a establecer una estrategia. Vamos a decir algo que por lo menos sea bizantino, algo que yo lo pueda plantear y desde luego ellos entiendan algo distinto a lo que yo estoy planteando. Pero aquí se juega la vida y la esencia misma de la fe cristiana. ¿Y sabe qué comenzaron a decir estos dos individuos que los representan a usted y me representan a mí dentro de la experiencia de la fe? Esta gente se atrevió a pararse frente a los que mataron a Jesús, a la crema innata de la intelectualidad del culto judío, a los religiosos, a los dirigentes, al sumo sacerdote, a Caifás, a Anás. Se pararon frente a ellos y mira lo que les dicen a estos religiosos: qué tonto, en lugar de buscar
aceptar el error y salirse tal vez a través de un subterfugio, mira lo que le dicen. Le dicen, mira, ustedes representan al pueblo de Dios. Ustedes representan a la nación de Israel. Y es importante que ustedes sepan que cuando Dios los hizo a ustedes, cuando Dios los formó a ustedes, Dios pensó en hacer de ustedes un arquitecto para la construcción del reino de Dios a nivel mundial. Dios quiso que ustedes fueran los constructores del reino de Dios. Dios quería que ustedes desarrollaran el proyecto de evangelización a nivel mundial. Pero cometieron un error. Dios les dio a Jesús. Y Dios les dijo a ustedes que Jesús era precisamente el instrumento ideal para que a través de él se construyera el reino de Dios. Ustedes miraron el instrumento, ustedes miraron la pieza, la evaluaron y ¿sabe qué hicieron? La despreciaron, la echaron para un lado. A ustedes no les importó que Dios les dio la pieza. A ustedes no les importó que Dios fue el que le otorgó a Jesús. Ustedes lo despreciaron y dijeron que Jesús no podía servir como el diseño principal. Pero cuando ustedes despreciaron a Jesús, Dios lo tomó. La piedra que ustedes despreciaron, Dios la tomó y la convirtió en el mejor modelo de salvación para todo el mundo. Es decir, la defensa de Pedro y Juan es decirle a ellos: nosotros no vamos a hablar de nosotros, no nos vamos a defender, pero tampoco vamos a aceptar culpa. Nosotros vamos a ejercer una función mucho más interesante frente a ustedes. Ustedes son el Sanedrín, pues llana y sencillamente nosotros somos los fiscales. Ustedes no nos van a acusar a nosotros, nosotros los vamos a acusar a ustedes. Ustedes mataron al autor de la vida. Ustedes convirtieron el acto de gracia de Dios en un acto de desobediencia. Y llana y sencillamente ustedes se fueron contra Dios. Y cuando se fueron contra Dios, Dios estaba completamente seguro que la piedra que ustedes desecharon era la piedra que el mundo necesitaba. Era la principal piedra del ángulo. Es decir, aquella piedra de la que hablaron los profetas, aquella piedra de la que hablaron en la ley, es Jesús, la principal piedra del ángulo. Y finalizan entonces diciéndole a esta gente, terminan diciéndole: y es importante que ustedes sepan que en ningún otro hay salvación.